Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 11, pero quiero leer toda la unidad como hacemos usualmente. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, y esa va a ser la frase clave de este mensaje, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos cada día de abrir tu palabra y poder meditar en ella. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, abras nuestros oídos espirituales y des entendimiento a nuestros ojos para que podamos comprender tu verdad que ha sido revelada a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu para poder comprender las cosas que tú has preparado para los que te aman, cosa que ojo no vio ni oído yo, cosa que no ha subido a corazón de hombre alguno. Esas cosas tú has preparado y nos las has revelado a través de tu palabra y en Cristo. Señor, ayúdanos a entender estas verdades, ayúdanos a aplicarlas y vivir, Señor, en consecuencia a ellas, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, este es un pasaje que Pablo aborda a través de una alabanza hacia Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Aquellos que en algún momento vayan a nuestro canal de YouTube y quieran en algún momento volver a ver todas las predicaciones de Efesios y lo hagan de corrido, van a notar que soy reiterativo en estas frases y soy repetitivo en estos conceptos. Lo que pasa es que no lo hago pensando en aquel que ve un maratón de Efesios después en YouTube, sino lo hago pensando en aquellos que hace 15 días que no escuchan hablar de Efesios o que han pasado días, han pasado mensajes, han pasado conversaciones y por ahí se olvidan o también aquel que se ha sumado a último momento y está un poco desconectado. Pero este es un pasaje de alabanza, una doxología. Pablo dice: bendito sea Dios. Y él comienza a describir todas las bendiciones que su iglesia, que nosotros, los santos, tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo. Hemos entregado nuestra vida a Cristo y en Cristo nosotros somos poseedores de todas estas bendiciones. Pablo las menciona, Pablo medita en ella y esto, provoca en él esta alabanza. El salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que yo oro cada vez que voy a predicar un mensaje, que estoy predicando esta serie de mensajes en este pasaje de Efesios. Que el meditar en las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo despierte en nosotros esta alabanza, esta adoración.
Que podamos, como el salmista, decirle a nuestra alma, bendice alma, oh alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Tendemos a olvidar ciertas cosas. Tendemos a sumergirnos en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en la crianza de nuestros hijos, en los quehaceres, idas y vueltas, idas y venidas, pruebas, luchas, conversaciones. Y a veces no es que no lo sepamos, pero nos olvidamos en cierta manera de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que nosotros tenemos en Cristo. Y el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y se lo dice a él mismo, como un acto de autodisciplina. Él está diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Fíjense cómo la bendición y el beneficio estaban ahí conectados. El salmista dice, tengo que meditar en todo lo que Dios me dio. Tengo que meditar en las bendiciones de Dios. Tengo que meditar en lo que Dios me habló. Tengo que meditar en lo que tengo en Dios, en lo que soy en Dios. Y eso tiene que llevarme a mí, alma mía, a bendecir a Dios. Tenemos la gracia y la bendición de recibir tanto de Él, tanta palabra. Con lo que hemos recibido el fin de semana en las reuniones de aniversario, con lo que hemos escuchado. Tenemos tanto para sentarnos un poquito y meditar. El pastor decía que es una verdad, que una práctica común en muchos de ustedes en la iglesia de tomar nota. De gente que viene y que está bueno y nosotros tratamos de inculcar eso, de venir con la Biblia y con algo para anotar lo que Dios está hablando y nosotros anotamos y estamos ahí, pero también a veces es necesario detenernos un poco, parar un poquito la pelota, parar un poco esa vorágine que estamos viviendo y meditar en todo lo que Dios nos habló, en todo lo que Dios está haciendo, en todos los beneficios que tenemos en Él y que esto pueda producir en nosotros lo mismo que produjo en Pablo. Empezó a escribir la carta a los Efesios y dijo, oh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El salmista dice, bendice, oh alma mía, a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y este pasaje de Efesios nos habla de esos beneficios, de esas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo y define quiénes somos, define nuestra identidad. La gente siempre anda en busca de la identidad. ¿Quién soy? Y a veces esa pregunta, ¿quién soy? Dejamos que la responda el mundo, que la responda nuestro entorno, que la responda nuestra propia percepción. Pero nosotros no estamos definidos por lo que diga nuestro entorno. Nosotros no estamos definidos por lo que el mundo piense de nosotros. Nosotros ni siquiera estamos definidos por lo que nosotros pensamos de nosotros. Nuestra verdadera identidad está en lo que Dios dijo a través de su palabra de nuestras vidas. Y es de acuerdo a esta verdad que nosotros tenemos que caminar. La pregunta es, ¿quién está definiendo tu identidad? ¿Quién estás dejando que te diga quién sos y qué es lo que tenés? Porque a veces somos nosotros mismos, que no nos podemos ver como la palabra de Dios nos ve. A veces es la familia que tenemos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestros hermanos, gente que está a nuestro lado, que nos ha dicho quiénes somos nosotros y nosotros lo hemos creído. Y hemos vivido de acuerdo a esas verdades, a esas sentencias, mejor dicho, no verdades, sino que nosotros a veces las hemos transformado en verdades, a esas sentencias que nos han dado. Y hemos experimentado la autoprofecía cumplida, o el autocumplimiento de las profecías. La gente nos dice algo que nosotros piensa que somos y nos percibimos de esa manera y ya actuamos de esa manera. Pero nuestra identidad, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, no está determinado, no tiene que estar determinado por nuestra percepción, por nuestro entorno, por el mundo, por nuestros amigos, sino que tiene que estar determinado por lo que nosotros somos en Dios, por lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y este es un pasaje clave para entender quiénes somos. Le estaba hablando Pablo a la iglesia, y la iglesia no es el templo, la iglesia no es una institución, no es una denominación. La iglesia somos aquellos que hemos creído el Evangelio y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, aquellos que estamos en Cristo. Somos beneficiados por todas esta clase de bendiciones que nos dicen quiénes somos.
Y hemos nosotros sí tomado tiempo para meditar en cada una de estas bendiciones. Todavía nos quedan algunas. Pero hemos hablado de que somos escogidos por Dios. Dios nos ha escogido. Soy un escogido, sos una escogida, un escogido de Dios para ser sin mancha, para ser santo y sin mancha delante de Él. Sos escogido en Cristo. Sos adoptado, adoptada como un hijo suyo. Pablo dice que el cual nos hizo aceptos en el amado, y en el idioma original esta palabra aceptos en el amado es aquel que fue agraciado en el amado. Dios derramó gracia sobre nosotros. Tenemos redención. Fuimos comprados por precio de la sangre de Cristo. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos perdón. Dios trae perdón. Dios nos hace nuevas personas. Dios trae restauración. Dios lava nuestros corazones, limpia nuestra conciencia, sepulta nuestros pecados donde no hay más memoria. No es motivo eso para poder decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos perdón. Dios derrama gracia abundante sobre nuestra vida, nos da sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos el conocimiento del misterio de su voluntad, lo que Él quería hacer, su propósito, lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, fue revelado a su iglesia. Hoy vamos a hablar de la herencia que tenemos en Dios y después vamos a hablar del sello del Espíritu Santo, de la promesa que está sobre nuestras vidas. Tantas bendiciones que tenemos en Él. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida a Él? Nosotros estuvimos viendo en el último mensaje que Dios está administrando el cumplimiento de los tiempos. Hay una dispensación, una administración en el cumplimiento de los tiempos y todo el curso de la historia del universo apunta hacia un fin específico que Dios preparó de antemano. Y en ese final de la historia nosotros encontramos a una persona que es Cristo. Y Dios está llevando la historia del hombre, la historia del universo para poner todas las cosas debajo de la autoridad de Cristo, para hacer a Cristo la cabeza de todo el universo, así como también es Él la cabeza de la iglesia. Y Cristo va a sentarse en el trono, Cristo va a ser Señor de señores y Él es Señor de señores, pero el mundo entero, el universo entero va a confesar que Jesús es el Señor y nosotros estamos en Él y nosotros estamos en Cristo. A donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Y el versículo 11, que es en el cual nosotros nos vamos a quedar para meditar en esta noche, sobre todo en la primera frase, porque el resto del versículo vamos a conectarlo luego con el versículo 12 y en adelante. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él es en Cristo, en aquel que es Señor sobre todas las cosas, aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Aquel quien creó todas las cosas, quien sustenta todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas. A quien, al cual el Padre va, debajo del cual el Padre, de quien el Padre va a sujetar todas las cosas. Y todo el curso de la historia nos está llevando a reconocer el señorío de Jesucristo. En Él, en Cristo, nosotros tuvimos herencia. Pero Pablo dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Ese asimismo es un además, un también. Pablo está diciendo, aparte de todas las bendiciones que yo les acabo de mencionar, aparte de todas las bendiciones que yo describí brevemente y que nosotros hemos estado estudiando los últimos meses, además de todo eso, en Él nosotros también tenemos herencia. Dios es generoso. Dios es generoso y cuando hace las cosas las hace en abundancia. Y cuando bendice a su iglesia, la bendice en abundancia. Y en Él dice que nosotros tuvimos herencia. Esa frase tuvimos herencia puede ser traducida de dos formas distintas. Y las dos formas tienen respaldo bíblico. Puede ser traducida de dos maneras. La primera es que nosotros somos herederos de Dios, es decir, tuvimos herencia, somos herederos de Dios.
Es una verdad que nosotros encontramos en las Escrituras y es con la cual voy a terminar el mensaje. Pero la otra acepción en la traducción de esta frase es que nosotros somos herencia de Dios. También esta frase se puede traducir no solamente que no que nosotros somos herederos, sino que nosotros somos la herencia de Dios. Y este concepto también tiene base bíblica. Si bien por el contexto yo me declino por la primera, por la traducción que nosotros tenemos, por lo menos acá en la Reina Valera, la idea de ser nosotros la herencia de Dios tiene base bíblica, es bíblica. De hecho, por ejemplo, Pablo acá podría estar usando el lenguaje que en el Antiguo Testamento estaba reservado para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era la herencia de Jehová, era la herencia de Dios. De hecho, te quiero leer por lo menos 3 versículos en Deuteronomio. Por ejemplo, el primero está en Deuteronomio, si quieres anotarlos, y yo te los leo, los tengo acá, yo ya escrito. Deuteronomio 4:20, 9:29 y 32:9. Deuteronomio 4:20 dice lo siguiente: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El libro de Deuteronomio es un libro donde Moisés reúne al pueblo prácticamente antes de entrar a la tierra prometida y va a recordarles toda la ley de Dios y va a recordarle el pacto que Dios estableció con ellos una generación atrás en el monte Sinaí. Por eso es que Deuteronomio tiene que ver con una ley tardía, con una segunda ley. Es como el recordar la ley que Dios ya había hablado con el pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí. Por eso es que Moisés los reúne y antes de entrar a la tierra prometida les recuerda este pacto y hace memoria de cómo Dios los sacó de Egipto. Y en ese sacar, ese es el sinónimo, el simbolismo de redimir. Dios los redimió a ellos. Y como los redimió, son su heredad, su pueblo escogido. Capítulo 9, versículo 29 de Deuteronomio dice: y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. Y en el capítulo 32, versículo 9, dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. El hecho de ser herencia de Dios habla de que son pertenencia de Dios. Nosotros fuimos, así como el pueblo de Israel fue redimido de Egipto, nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. Fuimos comprados por precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Llegamos a ser su herencia en Dios. Y eso nos habla del valor con el cual Dios nos estima. No el valor que nosotros tenemos inherentemente, porque nosotros no valíamos nada, porque estábamos muertos en delitos y en pecado, porque Dios nos entregó por un pueblo de gente perfecta, Dios nos entregó por un pueblo santo, Dios nos entregó por un pueblo lindo, Dios nos entregó por un pueblo bueno, Dios se entregó por nosotros cuando nosotros éramos débiles y pecadores. Dios nos entregó por nosotros cuando nosotros nos habíamos revelado a su palabra. Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. Y nuestro amor hacia Él es una respuesta del amor que primero Él tuvo con nosotros. Y no nos tomó perfectos, nos perfecciona. No nos tomó justos, nos justifica. No nos tomó santos, no nos escogió porque éramos santos. Nos escogió para santificarnos y para formar la imagen de Dios, de Cristo en nosotros. Él se entregó por nosotros para que nosotros llegásemos a ser lo que Él había ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso habla de el valor que Él nos dio. Tenemos valor ante los ojos de Dios. Él nos estima como su porción, como su heredad, como su pueblo escogido, el pueblo del nuevo pacto. La iglesia es el pueblo del reino de Dios, que Dios está escogiendo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación.
Pablo va a hablar más adelante que de entre los judíos y de entre los gentiles. Una división que para nosotros no es tan problemática o no es tan trascendente, pero que lo era para la generación en la cual creció el cristianismo. Pablo está diciendo, Dios los está escogiendo y está haciendo un pueblo. Pedro va a decir, ustedes son nación santa, ustedes son real sacerdocio, ustedes son el pueblo que Dios escogió. La iglesia es la herencia de Dios y es de gran estima a sus ojos. Así que nosotros somos herencia de Dios, somos el pueblo escogido por Dios, redimido por Él. Pero la acepción quizás más acorde con el contexto tiene que ver con esta verdad que también está claramente detallada en la Biblia, de que nosotros somos herederos de Dios. Esta bendición que tenemos de ser herederos de Dios. Y en primer lugar, es la consecuencia natural de la bendición que Pablo mencionó anteriormente, ahí en Efesios capítulo 1, cuando dice que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos por medio de Cristo. Y todo hijo pasa a ser heredero de las bendiciones que tiene su padre. Cuando Pablo habla de la herencia, es la consecuencia lógica que tiene el ser adoptados como hijo de Dios. Dios no solamente nos salvó, sino que nos hace parte de su familia. Como parte de su familia, Él comparte con nosotros todo lo que tiene. Él comparte todas sus bendiciones sobre nuestras vidas. Esa es la consecuencia. Somos hijos de Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué consiste esta herencia? Y remontémonos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y Pablo está mencionando las bendiciones que él tiene en mente. Pero esa bendición espiritual no son solamente bendiciones que quedan en el ámbito del espíritu y en lo espiritual, que son intangibles, inmateriales, sino son bendiciones que proceden del espíritu. Y son bendiciones que no solamente alcanzan lo inmaterial, no es solamente algo del mundo de las ideas, sino que son bendiciones que se materializan, bendiciones que nosotros hoy también podemos experimentar. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y algo que Pedro tiene en mente, y quiero que me acompañe esa segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, para hablar de la herencia que tenemos en Dios. Pedro dice, como todas las cosas, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Presta atención, mirá, como todas las cosas. Pablo decía, con toda bendición espiritual. Y acá Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida está hablando del día a día, todo lo que nosotros necesitamos, y la piedad está hablando de alguna manera, para decirlo de forma sencilla, nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, está hablando de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esas son las bendiciones que nosotros tenemos. Pablo va a hablar más adelante, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 18, va a contarles a la iglesia por qué está orando por ello. Y va a decir, yo quiero que Dios les alumbre los ojos con entendimiento, para que ustedes puedan, entre otras cosas, comprobar la grandeza de la herencia que tienen entre los santos, las bendiciones que Dios ha derramado sobre sus vidas, y que ese conocimiento no solamente quede en alguna verdad que queda escondida en una parte de nuestro cerebro, de nuestro bagaje de conocimientos, de frases bíblicas, sino que pueda producir efecto en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro estado de ánimo, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro hábito, que la verdad de Dios, la revelación de la palabra de Dios cause una revolución en nuestras vidas.
Pablo dice, yo quiero que ustedes puedan entender esto, puedan comprenderlo y puedan experimentar lo que significa ser herederos de Dios. Tener esta herencia y entender que todo lo que nosotros necesitemos para esta vida y para la piedad, para cumplir el llamado de Dios, para cumplir el propósito de Dios, Dios nos los ha dado. Y el brazo del Señor no es un brazo débil, que se cansa. No tiene recursos limitados que dice, bueno, se me escapó, le di bendición a él y ya no tengo más bendición. Sino dice, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros hablamos de ser herederos de Dios, la Biblia dice que aún el Señor nos llamó y nos dio preciosas y grandísimas promesas para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de su naturaleza divina. Dios nos comparte lo que Él tiene y nos comparte también lo que Él es, para que nosotros podamos disfrutar de eso. Obviamente hay cosas que ya lo hemos hablado, cosas que pertenecen solo a Dios y que no pueden ser comunicadas. Hay atributos que son intransmisibles, incomunicables. Dios no puede comunicar parte de su esencia porque es la esencia divina, pero sí puede compartir ciertos aspectos de su naturaleza con nosotros, que de hecho lo hace. Y en Cristo a nosotros nos va transformando. Y hablamos esto muchas veces de que la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed misericordiosos porque yo soy misericordioso. Perdonen como Cristo os perdonó. Amen como Dios los amó. El amor del Padre es derramado en nuestros corazones y nosotros podemos amar de la forma con la cual nosotros fuimos amados también. Dios empieza a compartir esa naturaleza con nosotros. Y cuando dice que somos herederos de Dios, está hablando que todo lo que Dios tiene, todo lo que Cristo tiene, nosotros también lo podemos tener. Podemos tener ese gozo, podemos tener esa paz, podemos disfrutar y compartir de esa santidad, de esa justicia en Cristo, de esas riquezas espirituales. No hay nada que Cristo tenga que nosotros no podamos tener porque nuestra vida está en Cristo. Estamos en Él. La Biblia dice que somos hijos en Romanos 8 y que si somos hijos, herederos. Y dice que somos coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Es decir, lo que Cristo recibe, nosotros también lo recibimos. Es increíble, pero lo tenemos que creer. Es increíble, pero lo tenemos que asimilar. Todas las promesas que Dios da en Cristo, dice Pablo, en Él son sí y en Él son amén. En Él son sí y en Él son amén. Eso es lo que Pablo dice. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Fíjense otra vez este círculo que yo les hablaba al principio. Las promesas que Dios nos da son para que nosotros en Cristo nos adueñemos de ellas. En Cristo son sí y amén. En Cristo son una realidad. En Cristo existen como una realidad. Y Pablo dice, nosotros estamos en Cristo. En Él estas promesas son sí y en Él estas promesas son amén. No hay duda, no hay un quizá no hay inseguridad. En Él son sí y amén. Y dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo redunda en la gloria de Dios. A través de nuestras vidas, lo que Dios hace en nuestra vida, tiene que redundar en la gloria de Dios. Tenemos que nosotros glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Por eso es que ahí, y no me meto en esto porque ya lo voy a dejar para el próximo mensaje, Pablo dice en el versículo 12 de Efesios 1, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios bendice nuestras vidas. Dios nos comparte de su herencia con nosotros y el propósito final es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nosotros mostremos al mundo lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. En Él, asimismo, tuvimos herencia. El conocimiento de estas verdades va a implicar que nosotros podamos poner en práctica muchos versículos que a veces nos desafían. Versículo desafiante, si los hay, es el que nosotros estudiamos, por ejemplo, en Filipenses 4:4. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Y no es que a veces pasamos momentos donde no nos gustaría leer ese versículo, que alguien nos recuerde ese versículo, porque a veces no encontramos algún motivo para gozarnos, para regocijarnos, pero Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. ¿Cómo puede ser que yo me esté regocijando si estoy pasando esta situación? Bueno, Pablo lo escribía desde la cárcel, y no voy a entrar en Filipenses porque ya lo hemos estudiado. Pero Pablo sabía lo que era estar en Cristo. Regocijaos en el Señor, regocíjense en el Señor porque en Él ustedes asimismo tuvieron herencia, regocíjense. A los tesalonicenses los desafía también de una manera similar y le dice, dad gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias también. Uno se siente con ganas de regocijarse cuando pasan cosas buenas, y está bien, es natural, pero hay veces que uno no tiene ganas de regocijarse. Y Pablo dice, dad gracias al Señor en todo. Sed agradecido, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cómo puedo ser? Porque estoy viviendo de acuerdo a la herencia que yo tengo. Estoy viviendo de acuerdo a lo que yo soy en Cristo. Puede que temporalmente yo esté pasando por problemas. Puede que temporalmente yo esté pasando situaciones difíciles, pero yo me puedo gozar y puedo agradecer, no por el mal en sí mismo, no por el dolor en sí mismo, no por esto que estoy atravesando en sí mismo, sino por lo que tengo en Cristo, por lo que soy en Cristo, por mi realidad espiritual, por lo que Dios está haciendo en favor de mi vida, porque yo estoy en Él y en Él yo soy heredero de todas sus bendiciones. Escuchaba el testimonio de un pastor que estaba, no me acuerdo si era un campamento de jóvenes o en algo así, y había un chico, un joven que estaba aislado, siempre se sentaba atrás en una punta solo, no se unía al grupo, y él se le acercó para charlar, se le puso a hablar, y este joven tenía un problema, una deformidad, que no me acuerdo si era una malformación o simplemente le habían amputado los miembros, pero no tenía un brazo y una pierna. Entonces cuando el pastor se le acerca a hablar, él medio que se abre y dice, mirá lo que hizo Dios conmigo. Y ese pastor ora, le pide sabiduría a Dios y se sienta al lado de él y le dice, no, eso no sos lo que sos vos. Vos no sos eso. Y el chico lo mira y dice, esa es tu casa temporal nomás. Esa es una casa temporal que estás teniendo. Pero vos en Cristo tenés un montón de cosas. Vos en Cristo sos esto, vos en Cristo sos aquello, vos en Cristo sos lo otro, vos en Dios tenés un montón de cosas y empieza a hablarle de toda la herencia espiritual que nosotros tenemos en Cristo, de todo lo que nosotros tenemos en Él. Y él entrega su vida al Señor, entrega su corazón y dice que en ese instante el semblante le cambió. Él contaba que después lo invitó a jugar al ping-pong. Yo no sé cómo hacía para jugar al ping-pong. Con una mano la estabilidad, bueno. Pero él lo contaba como diciendo, cambió. Y ya no estaba cohibido en un rincón ahí, resentido de la vida. Ya su disposición había cambiado. ¿Por qué? Le había crecido el brazo sobrenaturalmente y la pierna, Dios había hecho una nueva. Que yo no dudo que Dios pueda hacerlo. Si Él quiere, Él puede hacer todas las cosas que Él quiere. Pero decir, ¿le había hecho? No, no se lo había hecho. Físicamente no había cambiado nada. Pero lo que cambió en Él fue su percepción. Lo que cambió en él fue cómo él se veía. Ya no se veía como un deforme, ya no se veía como un engendro, como decir, mirá lo que me hizo Dios. No se veía como una malformación, él se veía como un heredero en Cristo. Él se veía como la palabra de Dios lo definía y eso tuvo un impacto en su estilo de vida. Eso tuvo un impacto en sus emociones, eso tuvo un impacto en su pensamiento. Y es la forma también en la que esta palabra tiene que impactar en nosotros. ¿Recuerdan esa vieja ilustración? Y con ello, esto ya termino, de aquel hombre que tenía que viajar y compró un boleto para ir en barco hacia otro país, pero tenía argentino, juntó las monedas justitas, el peso justito para comprar el pasaje, y como el barco tardaba bastante, se llevó un poco de pan y queso para comer, era lo único que tenía para el viaje. Y después se murió de hambre el pobre hombre viajando, un barco que tardaba unos cuantos días en llegar a destino, y la ilustración cuenta de que el hombre cuando se bajó, el capitán estaba preguntando qué le había parecido el viaje, y él le dijo que fue muy lindo, pero se murió de hambre,
porque se había quedado en la pieza, no tenía para comer, así que no quería salir, no quería pasar vergüenza y no quería ver cómo todos otros comían y él con pan y queso duro encima. Así que le dijo al capitán la experiencia que él había tenido y el capitán lo miró sorprendido y le dice, pero era all inclusive el pasaje, tenía todo incluido, toda la comida estaba incluida en el precio del pasaje. Todos los beneficios que podías encontrar en este barco estaban incluidos en el pasaje. Y este hombre no lo sabía. Y se murió de hambre. Se acostumbró a comer panes y queso los días que estuvo en el barco y sufrió muchas cosas. Y a veces a nosotros también nos pasa eso. En Cristo tenemos all inclusive. Sería el título del mensaje, ¿no? Pero no es el título, no es el título del mensaje. El título es la herencia de Dios, más descriptivo. Y con esto no quiero darte la falsa ilusión de que todo lo que vos quieras, Cristo es la lámpara, la frotás y sale el mago y ahí te da todo lo que vos querés. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar los propósitos de Dios, todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros, todo lo que nosotros necesitamos para hacer lo que Dios quiere, Dios nos lo dio. Y todo lo que tenemos, todo lo que la palabra dice que nosotros podemos tener en Cristo es para nosotros. Y nosotros tenemos que caminar en fe. La pregunta es, ¿cómo va a impactar esta verdad? El recordar esta verdad. Tiene que hacernos caminar en victoria. Tiene que hacernos caminar con esperanza. Tiene que hacernos caminar con expectativa de saber que todo lo que nosotros tenemos en Cristo es para nosotros, sí y amén. Y que Dios nos hizo a nosotros, no merecedores por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, de todas estas bendiciones. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Vamos a tomar un tiempo para agradecerle a Dios por estos beneficios que tenemos en Él. Alma mía, bendice al Señor, bendice al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y el meditar en esto, el meditar en esta verdad, el meditar en esta identidad que nosotros tenemos en Él, pueda producir en nosotros gozo, pueda traer fortaleza a tu vida, pueda traer esperanza, pueda traer expectativa en Él sí, en Él amén, a las promesas de Dios, a las riquezas espirituales de Dios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Padre, por las bendiciones que nosotros tenemos en Él. Gracias, Señor, porque encima de todas las cosas nos has hecho herederos. En Él tenemos herencia. Somos nosotros tu herencia, porque nos has redimido, nos has comprado, y cuando ves a tu iglesia, ves tu porción, ves tu heredad, ves la niña de tus ojos, es tu nación santa, es tu linaje escogido, te has hecho un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Somos el trofeo de tu gracia, somos el trofeo del sacrificio de Cristo. Has arrebatado nuestras almas del reino de las tinieblas y nos has atraído a ti. Y nos has hecho tus hijos, nos has adoptado como hijos tuyos y nos has hecho aceptos en el amado. Has derramado de tu gracia en nosotros, gracia abundante porque eres generoso. Eres generoso para con nosotros y hoy nosotros queremos alabarte, hoy nosotros queremos bendecirte, hoy queremos reconocerte que solo tú mereces la gloria, que solo tú mereces la adoración. Padre, nuestras manos se levantan al cielo en señal de adoración y te damos gracias por todos estos beneficios, porque en ti tenemos herencia, porque nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Pero no queremos quedarnos solos en el agradecimiento, Dios. Quiero pedirte, Señor, que esta verdad pueda impactar la forma en la cual nosotros estamos viviendo. Señor, que meditar en esta verdad pueda llevarnos a reflexionar en el gozo que tenemos en ti.
pueda llevarnos a reflexionar en tu palabra que nos dice que debemos ser agradecidos, pueda llevarnos a reflexionar en la esperanza gloriosa que tú nos has dado y pueda llevarnos a reflexionar en el caminar de nuestras vidas. ¿De qué manera estamos caminando? ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Con qué expectativa miramos al futuro? A veces miramos la situación de nuestra nación, la situación de nuestra sociedad. A veces miramos el caos que hay alrededor. A veces podemos mirar el caos que hay en nuestro entorno, en nuestra familia. Pero nosotros no nos guiamos por esa realidad que se ve con los ojos. Nos guiamos por la realidad del Espíritu. Nos guiamos por la realidad de lo que somos en ti, de lo que tenemos en ti. Y eso produce en nosotros esperanza. Abraham tuvo esperanza contra esperanza cuando no había más esperanza. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y así nosotros caminamos, no por lo que ven nuestros ojos, sino que caminamos por lo que tenemos en ti, por esas riquezas espirituales, por esas bendiciones espirituales que tenemos. Sabemos que en Cristo son sí y en Cristo son amén. Y eso trae gozo, eso trae gozo, eso trae agradecimiento, eso trae esperanza, eso trae convicción de cosas mayores, de cosas mejores. Eso nos da. Señor, gracias te damos y ayúdanos a que esta verdad, Señor, impacte nuestra conducta, impacte nuestra manera de vivir, impacte, Señor, traiga impacto en el día a día, que al poder meditar y esta palabra sembrada en nuestro corazón pueda producir frutos y pueda transformar pensamientos, pueda romper, Señor, con toda fortaleza que se ha edificado en nuestras vidas. Porque nos hemos autopredicado lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Porque hemos escuchado lo que otros han dicho. Porque hemos creído las mentiras del enemigo y hemos dejado que eso nos moldee. Señor, pero no estamos moldeados por todo eso, sino que estamos moldeados por la verdad de tu palabra. Por eso te damos gracias en esta noche.